Gracias, Cristo, por permitirnos adorarte y alabarte, exaltar tu nombre a ti que eres el Salvador, el Creador de todo, a ti que nos amaste, a ti que te entregaste por nuestras vidas, en el rescate de nosotros fuiste. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Gracias por el regalo, Señor, de tu presencia, gracias. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Para mí, hermanos, es maravilloso poder habitar en la presencia del Señor, poder cantar y deleitarnos en la presencia del Señor. Eso es lo más hermoso que puede existir en la vida de un ser humano. Cuando nos deleitamos y cuando aprendemos a adorarle en espíritu y en verdad. Es maravilloso, es lindo el vivir esto. Esta mañana, hermanos, ahí donde usted está, mire, no es un cliché, no es algo como rutinario, es necesidad y dependencia. Dígale al Señor, háblame. Es dependencia de Él, es dependencia del Espíritu Santo. Es que necesitamos depender de Él, de que Él nos hable, de que Él trate con nuestras vidas, de que en su misericordia Él quite toda humanidad y Él pueda hablar a nuestros corazones, que Él pueda ministrar a nuestras vidas con su gracia, con su amor, que podamos en el nombre de Jesús deleitarnos en su palabra, que sustente nuestro espíritu, nuestra alma y que haga su obra hermosa que Él sabe hacer. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana vamos a tratar este tema titulado de pastor a rey, hablando de la vida de David y lo que representa él ante los ojos de Dios y lo que nos dejó a nosotros en una enseñanza de vida de un hombre que él decía en su palabra, enseña que había un hombre con un corazón conforme al de él. Y que se había hecho de un siervo. En Hechos dice que él se hizo de un siervo que lo iba a agradar. Y entonces, en esa mañana yo quiero que nosotros veamos esto. David es un tema muy tratado, muy escuchado, muy conocido. Es lindo el escudriñar en las palabras del Señor todo lo que nos habla y nos enseña acerca de la vida de David. Muchas cosas podemos ver en la vida de David. Creo que todos, de alguna manera, conocemos, entendemos, hemos escuchado que David era el hijo menor de Isaí. Sabemos que era un hijo, como llamamos, bastardo, un hijo que no nació del matrimonio, sino que en pecado fue concebido. Y realmente no tenía relevancia entre su familia. Para ellos, él era algo del pecado, algo fortuito, algo del destino que había nacido. Como hoy en día se ve cuando pasan este tipo de cosas, nació fuera del matrimonio, eso es pecado. Si se murió es porque estaba, es porque eso fue del pecado. Sin embargo, aunque David fue producto del pecado de su padre, no quiere decir que eso era lo que Dios tenía visto para la vida de David. Y que David no fuera amado por Dios y formado por Dios. Aunque no tenía relevancia para su familia, sí tenía un valor incomparable ante los ojos de nuestro Dios, porque que el Señor diga que tú tienes un corazón que le agrada a Él, es por algo. Amén. Entonces nosotros podemos estudiar y escudriñar y sabemos que David fue pastor de ovejas. Por eso el título de pastor a rey. David comenzó como pastor de ovejas siendo un niño, siendo adolescente, pastoreaba ovejas. Él fue pastor de ovejas y realmente ese no era un trabajo muy atractivo. No era un trabajo muy atractivo. El ser pastor de ovejas era como, bueno, pegabló, algo raro, no sé. O alguien que cuida gallina en el campo. Y eso, ante la sociedad, en aquel entonces, me imagino que si ahora lo paramos frente a alguien que tiene empresas y demás, mira, este pastor de oveja, y mira, este es dueño de una empresa. A ver, ante los ojos de Dios, ¿quién tiene más valor? Aunque
el tener una empresa es de Dios, ¿verdad? Amén. Que el Señor es quien permite que nosotros tengamos. Pero en ese entonces, David estaba haciendo el trabajo que no hacían sus hermanos. Para ellos, lo grandioso era que una persona perteneciera a la corte del rey, que una persona fuera un soldado, que una persona trabajara, por ejemplo, en el palacio del rey. Cosas así eran de mucha relevancia y de mucho renombre. Amén. O una postura importante dentro de lo que era, vamos a decir, la iglesia. Un trabajo humilde, un trabajo solitario. El ser pastor de ovejas era un trabajo humilde, pero también solitario, porque él estaba solo con ovejas. Como hay gente que vive solo con un animalito y habla con su animalito. Así vivía David, hablando con ovejas. Entonces era algo solitario, porque él no solo hablaba con ovejas, lo que entendemos es que también él hablaba con Dios. Y que ahí en esa soledad el Señor trabajó el corazón de David. Ahí en esa soledad inclusive nacieron muchos de los salmos que nosotros hoy cantamos. Amén. Sin embargo, Dios lo eligió porque miró su corazón y no su apariencia. Y nosotros los hombres acostumbramos mucho a fijarnos en la apariencia, a estar pendientes de la apariencia y de lo que nos digan inclusive a veces. Pero Dios miró el corazón y lo escogió. Y sin embargo, cuando pensamos en aparente, en ocasiones hemos hablado sobre el tema Saúl, que fue el primer rey que Dios puso sobre Israel, inclusive ungido. Era un hombre grande, era un hombre hermoso, era un hombre que venía de, vamos a decir, de una tribu que eran fuertes, de los rubenitas, si no me equivoco. Era aparente, era grande, era alto. Y por eso fue que Samuel se confundió, porque en la primera elección del Señor, cuando escogen a Saúl y cuando él le dice que vaya a la casa de Isaí a buscar a alguien que él se había hecho como rey para que lo ungiera, cuando él llega y se encuentra al hermano de David, dice, wow, este tiene que ser, porque era también grande y fuerte. Sin embargo, el Señor le dice, no, espérate, que a ese yo lo desecho, y es algo de lo que vamos a ver hoy. Entonces, vayamos a 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, y veamos, capítulo 16, verso 1, ¿qué dice la palabra? Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo vas a llorar? Le decía el Señor a Samuel. Oye, Samuel estaba llorando por la situación de Saúl. Por el error que cometió Saúl, Samuel estaba afligido con lo que estaba sucediendo. Y le dice, llena tu cuerno de aceite, o sea que el cuerno estaba vacío. Le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, nosotros hemos hablado, hemos escuchado tanto acerca de la vida de Saúl, que el Señor le pidió a Saúl que hiciera cosas específicas, y Saúl fue rebelde ante Dios. Fue rebelde porque él sabía lo que tenía que hacer, pero sus ojos se fueron tras la vanidad, tras lo que él veía, y decidió hacer lo que a él le pareció como rey. Yo soy el rey, yo tomo las decisiones que yo quiera. Me imagino que ese es el espíritu que se apodera muchas veces de las personas que están en ciertas posiciones, que se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios y terminan siendo rebeldes, que fue lo que pasó. La rebeldía, hermano, no es más que arrogancia. La rebeldía viene por la arrogancia, por el creernos más, por el creernos independientes de Dios. Independientes. Eso crea rebeldía. Y Jehová Dios, según lo que la palabra nos enseña, Él aborrece la arrogancia. El Señor aborrece, o sea, aborrecer es como algo nauseabundo, algo que te da asco, algo que tú no quieres ver. Es como que te hablen de algo que a ti te desagrada y tú lo aborreces, no lo quieres ver. Dice la palabra que el Señor aborrece al arrogante. El Señor aborrece la arrogancia y la altivez de espíritu. Y dice su palabra que mira de lejos inclusive al altivo. Entonces, aunque él era ungido, fue desechado. Eso es fuerte, hermano. O sea, después de tú ser ungido como rey, el Señor te puede desechar.
si tú no obedeces lo que el Señor te ha dicho y si tú no vives conforme a lo que Él te ha indicado que hagas. Esas son las consecuencias de la arrogancia y de la rebeldía en contra de Dios y de la desobediencia, porque todo esto es desobediencia. Al final la desobediencia hace que el Señor te mire de lejos. Y vemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 6, más adelante, ahí mismo, que dice en el verso 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hermano de David, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Wow, rápido, por vista. Uy, ese, mira, el tipo es alto y grande, tiene que ser ese. En estos tiempos sería, uy, ese, mira del jipetón que se desmontó. Ese es el tipo. Mira cómo es el Señor. Y le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, le dice, ni a lo grande de su estatura, o sea que era grande. Le dice, no mire lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Lo mismo que dijo de Saúl. Desechado igual que Saúl. Porque a veces la grandeza, hermano, a veces la grandeza y la apariencia hace que nosotros los seres humanos nos creamos más que los demás. Y cuando nosotros comenzamos a creernos más que los demás por las relaciones que tenemos, por los, vamos a decir, los recursos con los que contamos, nos creemos más que los demás, el Señor comienza a mirarnos de lejos. Y dice, yo lo desecho, le dijo el Señor, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él no mira como mira el hombre, ni lo que el hombre mira. Él mira el corazón. Entonces nosotros durante varias semanas venimos hablando de nuestros pensamientos. Venimos hablando de nuestro corazón. Venimos hablando de lo que hay aquí adentro y cómo esto de alguna forma tiene, hermanos, en sus manos el resultado que vamos a ver más adelante. Si nuestros pensamientos no están alineados a lo de Cristo Jesús, lamentablemente, hermano, comenzamos a tener deseos, a hacer acciones que se van a volver hábitos y hábitos que van a traer resultados a nuestra vida, que van a estar apartados de Dios. Entonces Él dice que Él no mira apariencia, Él mira, y como nos enseña la palabra, Él es el que escudriña que la mente y el corazón del hombre. Lo escudriña. ¿Y qué es escudriñar? Comienza a profundizar y a analizar y a revisar cositas ahí hasta ocultas, pensamiento, y comienza a ver de dónde vinieron, cómo vino, por dónde entró, qué fue lo que vio. El Señor escudriña los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces podemos vestirnos muy bien y ponernos la marca que querramos y andar en lo que querramos, pero al Señor nada de eso le importa, hermano. Al Señor no le importa nada de eso. El Señor lo que anda mirando es tu corazón. Entonces, Elías fue desechado como Saúl igualmente, porque a Dios no le importa nada de eso. A Dios lo único que le importa es el corazón. Y yo quiero que sigamos viendo en el capítulo 17, verso 34, lo que nos enseña la palabra, que dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David, en esa soledad, siendo pastor, tuvo experiencias, hermano, en la que enfrentó leones y osos. Y a veces, cuando nosotros estamos enfrentando dificultades, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, hermano, ¿qué hace el Señor por nosotros? Cuando el Señor te está formando, el Señor quiere que ahí en la intimidad tú confíes en Él y Él va a derribar a todo lo que se levante en contra tuya. Porque David aquí no está diciendo que era él. Al final él termina diciendo, Él ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, quien lo va a destruir es Dios.
Nosotros sabemos que él confiaba y sabía que quien iba a derribar a Goliat era Dios. Goliat se levanta, inclusive comienza a burlarse por cómo él viene y le dice, pero ¿y acaso seré yo un perro que tú vienes con piedra? Y él le dice, mira, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y mira que a David le quisieron poner las ropas del rey, le quisieron poner la ropa de Saúl, y no le servían. Y él le dijo, yo no he utilizado nada de esto, yo no estoy acostumbrado a nada de esto. Y agarró sus 5 piedras, dice la palabra, lisa, y agarró con una onda, hermano, y con la primera cayó el gigante, porque fue en el nombre del Señor, no fue en el nombre de él. Pero estaba siendo formado como pastor, y lo que él viene a resaltar aquí es que él era pastor de ovejas, no que era un guerrero. ¿Usted se está dando cuenta de esto? No un guerrero, no, un pastor de ovejas, hermano, que había enfrentado situaciones, porque el que pastorea realmente a las ovejas, la cuida. Y las ovejas son perseguidas por leones y por osos espirituales. Son perseguidas, y él aquí está mostrando lo que vive un pastor en la soledad y siendo desechado. A veces ha tenido enfrentamientos más grandes que cualquier guerrero de allá afuera. Un hombre de rodillas, un hombre que le sirve al Señor, una oveja de Dios que le sirve, que le sigue, muchas veces tiene enfrentamientos más grandes que lo que pueda tener cualquier hombre del Ejército Nacional, espiritualmente hablando. Son guerras espirituales que batallan, hermano. Esto de ser pastor era una fuente de sustento. El ganado ovino daba lana, daba leche, hermano. Daba carne, pieles, lo que era muy valioso para la economía familiar. Pero nadie en la casa lo quería hacer. Eso era una ocupación clave realmente, hermanos, en ese pueblo que era seminómada, y agrícola como lo era Israel. Entonces, esto era una fuente de sustento. El ser pastor era una fuente de sustento para su familia. Y quien, en cierto sentido, vamos a decir, quien velaba por el sustento de su familia era David. Y había sido menospreciado y desechado. Cuando llegó Samuel a la cena, David no estaba en la cena. Ni siquiera lo habían invitado. El Señor le tuvo que decir, dile a él que busque, que hay otro más. Por eso nosotros vemos en los salmos todo lo que él dice de cómo se sentía vacío, desechado, menospreciado. Y cómo dice la palabra, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso hace nuestro Dios. De lo vil y menospreciado. Y a veces nos sentimos menospreciados. A veces nos sentimos que ante los ojos de los demás no somos nada. Pero el Señor tiene su mirada puesta en tu corazón. Pero el Señor está mirando ahí tu corazón y amándote por lo que hay en tu corazón. Pero eso de ser pastor también formó el carácter de David. Eso también forma el carácter porque le daba responsabilidad. Le daba responsabilidad. Si venía un león o un oso y él dice y agarraba una de esas ovejas, él iba a pelear por esa oveja. Como nos enseña la palabra que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice que deja la 99 y va por una. Eso no dice la palabra a nosotros. Entonces, eso en él formó paciencia, formó valentía. Mire, hermano, ¿usted sabe lo que enfrentarse a un león o a un oso? Yo le digo la verdad. Yo veo un oso o un león. Y yo tengo mucho que no corro, pero mire, me salen fuerza para correr. Y él lo enfrentaba. Entonces, nosotros vemos que para él esto no representaba un peligro. Y si lo representaba, él iba en el nombre del Señor y peleaba. Amén. Pero también eso formó y creó un espacio de intimidad entre David y Dios, hermano. Entre David y Dios hubo un espacio de intimidad para pasar largas horas, inclusive ahí alabando y hablando con el Señor. De alguna forma, eso fue lo que fue formando el corazón de David y por lo cual Dios lo había visto. Él no sabía que Dios lo había visto. Él no sabía que Dios lo iba a mandar a buscar aquel día.
¿Mm? Él no lo sabía. E inclusive cuando él llega aquí a hablar con Saúl sobre esto, su hermano Elías, del que el Señor había desechado, estaba burlándose de él y preguntándole que qué hacía, que qué buscaba, que a qué venía. Aquel, el que había sido desechado, ahí se muestra la arrogancia de su corazón y él le dice, oye, tranquilo, que yo no vine a nada malo, tranquilo. Sin embargo, ¿quién libró al pueblo de Israel de los filisteos? Primero Dios y luego David, que fue utilizado por el Señor. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algo en Génesis capítulo 46, verso 33. Dice lo siguiente, dice, después dijo, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle, nosotros sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él lo dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. El mundo desprecia a los pastores. El mundo desprecia a los que están hablando la palabra del Señor y a los que están guiando a las vidas a una vida de salvación. Ahí nosotros vemos en Génesis que desde entonces el mundo estaba desechando y odiaba a los pastores. Oye lo que le dice José a su familia, a Jacob y a su familia. Cuando ustedes vengan, ustedes van a decir que ustedes son pastores para que lo dejen en Gosén, que ahí era que él lo quería, porque ellos lo desprecian, dice. Entonces, el ser pastor era algo de bajo prestigio. Era algo de bajo prestigio. Imagínate, Faraón, un pastor, no, por Dios. Un pastorcito de ahí, de que si yo a dónde, de la iglesia tal, a donde el presidente. No nos miran igual. Entonces, cuando esto era un oficio realmente importante, socialmente estaba considerado humilde y poco honrable, hermano. Por ejemplo, nosotros estamos viendo ahí cómo era una abominación para los egipcios, pero era un trabajo arduo y riesgoso, hermano. El que era pastor estaba exponiéndose todo el tiempo al sol, a calor, en las noches a frío, a lluvia, a noches frías, ataques de animales salvajes por robarse las ovejas, a proteger el rebaño con su propia vida. Y eso es que está llamado el pastor verdaderamente. Mientras las ovejas están ahí, porque las ovejas a veces son como media boba y media mansa, así. El pastor está ahí pendiente con su vara y el callado ahí para jalar. ¿Para dónde que tú vas? Con amor, porque las ama. Porque eso es lo que dice Cristo, que Él ama a sus ovejas. Entonces, ese aislamiento, hermano, es algo que Dios ha permitido para formar corazones. Y aquí en 1 Samuel 17:37 vuelvo y dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Nosotros vemos esto de que él aprendió a ser valiente, de que él aprendió de alguna forma, hermano, a ser responsable, que él luchó, que cultivó intimidad con el Señor. Entonces, comparado, hermano, con otros oficios, esto era algo bajo, pero el Señor lo estaba formando para ser rey. El Señor estaba formando a David para ser rey. Y nosotros vemos inclusive que el ser pastor es realmente el buscar, el imitar a Cristo Jesús. Porque Él habla de que nosotros tenemos que ser sus discípulos. Y Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice la palabra. El buen pastor su vida da por las ovejas, que fue lo que Él hizo por nosotros. Mas el asalariado, dice la palabra, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, porque no es lo mismo entregarle una iglesia a fulano de tal. Tú no viste a esa vida como llegó desbaratada. A ti no te importa cómo va a terminar esa vida, porque tú no sabes lo que eso ha luchado en su vida para estar ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. Dice que ese pastor, el asalariado, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, dice la palabra. Ve venir al enemigo, ve venir la tempestad, ve venir el problema y dice la palabra que sale huyendo. Se va a comer chimi seguro.
Mientras mientras la oveja, el hijo del Señor está pasando situaciones, el asalariado no le importa, en vez de orar y de clamar y de ayudar, lo que hace es que sale huyendo. Y dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Por eso es que se descarría mucha gente. Eso es lo que la palabra nos enseña aquí. Pero David tenía una experiencia diferente. David, inclusive nosotros vemos que como pastor fue formado, pero él entendía quién era su pastor. Él era pastor, pero sabía que tenía un pastor. Él aprendió a pastorear ¿de quién? De Dios. Porque él mismo decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En esta traducción dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si el Señor es mi pastor, a mí no me falta nada, es lo que Él quiere decir. Si Él pastorea tu vida, no te va a faltar nada si es Él que pastorea tu vida. Eso es lo que hay que entender. Que si es Él que te pastorea, no debe faltarte nada, no debe de tener temor. Él, David, decía, y en esa formación, siendo pastor, él meditaba en las cosas que él hacía. Y como la palabra nos enseña, en nosotros no hay nada bueno. Todo viene de Él. Él nos creó para buenas obras. Y las buenas obras estaban creadas desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y el entender eso es lo que lo lleva a él a comprender, que dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, o sea, protegen y me confortan. El pastor, la vara, el cayado del Señor nos conforta, nos guía, nos dirige, nos enseña y no nos debe faltar nada. Yo me imagino a un pastor sabiendo que las ovejas son dependientes de él. Un pastor sabe que sus ovejas dependen de él, que hay cosas que ellas no pueden hacer. Entonces dice, me prepara un banquete en presencia de mis enemigos, me honra ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendición. Y el ungir la cabeza con aceite, hermano, era porque cuando le ponían aceite a las ovejas en la cabeza era para que los bichos no le atacaran sus oídos y sus ojos, para que no perdieran las garrapatas, se le entraran en los oídos, impidieran que tuvieran oído o que le dañaran sus ojos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, cuando el Señor unge tu cabeza con aceite para cuidarte del mal, del maligno, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, hermano, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová vamos a morar por largos días. Esa era la convicción que tenía David. Entonces, vayamos a ver aquí en el 17:45 que dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de Israel. Porque él sabía que no era él, que era el Señor quien lo iba a derribar. ¿Usted cree que una persona creo que en una ocasión yo hablaba de este tipo de gigante que era Goliat, hermano? ¿Usted cree que una persona como con 400 libras de una pedra se va a caer? Cuando David no podía ni siquiera con la espada yo creo que la espada de Goliat pesaba más que David. Y David mojado, porque mojado no pesa más. Fue el Señor que lo derribó. Lo que pasa, hermano, es que la posición de fe que tenía David era mayor que lo que él estaba viendo. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ver al Señor. No son tus recursos. No es lo grande que sea Goliat. El que se le levantara a Goliat a Israel fue lo que impulsó a David. La fe que había formada en él no tenía que ver con lo que él estaba viendo, era lo que él creía, en quién él creía, en quién él confiaba,
y a quien él declaró delante de ejércitos, delante de gente incircuncisa, delante de gente que no le creía a Dios ni le servía a Dios, delante de un rey que le había fallado al Señor. Él fue declarando quién era que le iba a dar la victoria. Hermano, medite en esto. Medite, porque todo esto tiene que ver con la mente y el corazón. Imagínate que cuando nosotros vemos cosas, nuestros ojos ven y decimos, y esa es la situación que yo tengo adelante. Nuestra mente comienza fatalista. Me comió el lobo, hasta aquí llegué yo. Vienen los pensamientos negativos y comenzamos a imaginarnos cuánta cosa. Me dio un dolor de cabeza y comenzamos a buscar en Google. ¿Y qué fue? Espérate, que eso es un derrame cerebral. ¡Huye! Hermano, esa es la realidad, eso es lo que vivimos. Esa es la realidad. Hoy en día eso es lo que vivimos. El miedo, tomando nuestras mentes, el enemigo ahí enviando dardos para que no le creamos al Señor. El Señor te ha dado una promesa y ni te acuerdas de la promesa. Tú te acuerdas de lo que estás viendo ahí. ¿Y qué es esto que está tan grande ahí? Montaña gigante. Ay, Dios mío, Padre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde está la confianza en el Señor? David le dijo a él, tú vienes contra mí con espada y con una jabalina y yo vengo contra ti solamente en el nombre del Señor. No necesito más. No necesitas más que ir solamente con el nombre del Señor. ¿Qué más necesitas? No necesitas nada. Yo creo que esas 5 piedras era algo simbólico de la gracia del Señor. Algo simbólico. Si el Señor le decía a David, sopla lo que se va a caer, lo iba a soplar y se iba a caer. Hermano, pero ustedes saben que el pueblo de Israel experimentó ocasiones en las que el Señor le dijo, ustedes no van a hacer nada. Y agarró y confundió la mente de todito y entre ellos se mataron. Eso así el Señor. David venció a Goliat porque él confiaba en Dios. Porque él tenía fe en el Señor y porque él fue el Señor que lo llevó. Él no confió en armas humanas, que nosotros confiamos mucho en los recursos humanos. Confiamos mucho en el hombre y en las cosas que tenemos y en las cosas que hay. Mientras él se burlaba de Dios, mira lo que el Señor hizo. Entonces, esto sirvió para que David llegara a la corte del rey, comenzara la preparación de ser pastor a ser rey. Y él había sido ungido, hermano, y él había sido ungido. Ya por eso su hermano se ensañó en contra de él. Ya el hermano estaba ensañado en contra de él. Y él había sido ungido. Entonces, el corazón de un rey, hermano, se forma en la obediencia y en la paciencia, que fue lo que no tuvo Saúl. Obediencia al Señor, no en la ambición. En la ambición no se puede formar a un rey para Dios. Y yo le estoy hablando de un David maravilloso, pero veamos los errores que cometió David. Porque luego cuando llega a ser rey, hermano, comienza a cometer errores graves. Graves. Pero vamos a ver, ¿qué errores cometió David? Él vio a Betsabé, la deseó. ¿Cómo es que comienzan los problemas? Con la mirada, con los oídos, pensamiento, deseo, acción, hábito, resultado. Vio a Betsabé, la deseó, cometió el adulterio con ella y luego mandó a matar al esposo. Grave. Asesino y adúltero. Del David que estábamos hablando ahora mismo. Del David que derribó a Goliat. Más para adelante como que la película cambia. El mismo David manda a matar a Urías Eteo. Lo manda a poner delante para que muera. Fuerte, hermano. Fuerte. Fue un padre permisivo que no disciplinó a sus hijos cuando pecaban. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Una cosa horrible, hermano. El otro lo mata y después el otro quiere matar a su propio papá. Eso fue una locura. Pero por ese pecado el Señor le dijo, no se apartará la espada de tu casa. La guerra siempre va a estar ahí en tu casa por tu pecado. Porque el pecado, hermano, trae consecuencias. Y aunque el Señor te ame y aunque el Señor vea, ese tiene el corazón conforme a mí. Sí, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo, dice. Y a mí me da pena
que hay gente que no le gusta que se hable tanto del castigo del Señor, que no se hable de este tipo de cosas, porque Dios es amor. Porque es mejor predicar el amor de Dios, pero eso del castigo, dejemos eso, porque todo el mundo sabe y ya no hay condenación en Cristo Jesús. Pero y si te apartas, y si haces lo malo, ¿qué viene? El Señor le dijo en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 10, le dijo: nunca se va a apartar la espada de tu casa, nunca, por su pecado. Mandó a contar al pueblo, lo mandó a censar, por orgullo y por confianza en la fuerza militar y en lo que él había levantado como ejército. Desobedeció al Señor. Y esa desobediencia hizo que el Señor mandara una plaga que mató a 70,000 en la cotilla de David. 70,000. Entonces, hermano, luego vemos cuando huyó a territorio filisteo por miedo a Saúl. Él huyó a un territorio filisteo y terminó sirviéndole inclusive al enemigo. Sí, él le estaba sirviendo a un enemigo. El temor a veces nos puede llevar a nosotros a buscar salidas humanas en vez de obedecer al Señor y permanecer confiando en el Señor, o esperar en el lugar que el Señor nos ha dicho que esperemos. El miedo nos lleva a buscar soluciones humanas, hermano. Soluciones humanas que a veces no son la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Otra de las cosas que hizo fue que movió el arca del Señor, la presencia de Dios, como a él se le pareció. Errores que cometió David. Errores que cometió David que nosotros también cometemos. Que nos olvidamos de la palabra del Señor, que nos olvidamos de su promesa, que no consultamos qué dice la palabra del Señor para mover su presencia, y hacemos la cosa como nosotros nos parece. Y ese mover esa arca trajo la muerte de otro, de Usa. ¿Por qué? Porque no se guiaron por la palabra. Luego sí, entonces recapitulan y dicen: no, pero vayamos a la palabra a ver qué dice la palabra. Entonces fueron errores que él cometió, hermano. De alguna forma, David se supone que en vez de estar en la guerra, se quedó en el palacio. Y una mujer que yo me imagino en aquella cultura que es tan estricta con el tema de las mujeres, ¿qué hacía una mujer bañándose en el patio, desnuda? Algo ella quería o algo andaba buscando ella. Porque si nos ponemos a pensar en David, pero también Betsabé, algo había en su corazón que se estaba bañando desnuda en un patio. Y entonces él, en vez de estar en la guerra, que es lo que pasa muchas veces con reyes o pastores, que en vez de estar en la guerra están en otra cosa, y por eso viene el enemigo y los engaña y caen. Cometió poligamia. David tuvo no sé cuántas mujeres y después el hijo hace lo mismo. El hijo se le fue arriba, inclusive. Por su pecado, hermano, por su pecado. Pero en 2 de Samuel capítulo 12 dice lo siguiente, en el verso 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Usted sabe lo que pasó ahí, ¿verdad? Que el Señor agarra al profeta Natán y lo lleva a donde él. Y comienza a decirle: mira, había un hombre rico y había uno pobre. Y este tenía de todo y este no tenía nada. Y el que tenía de todo le quita al que no tenía. Y hace esto y hace lo otro. Y le dice: ¿y qué? ¿Y qué? No, ese debe de morir. Ese debe de morir como hacemos nosotros. No, ese hay que matarlo. Ese hay que sacarlo de la iglesia. Expúlsalo por pecador. Ese debe de morir. Y tiene que pagar de tanta forma. Descarriado. ¿Cuántas veces dicen uno por ahí? Porque el dedo señalador y acusador. Ese debe de morir. Cuando Natán le dice: pero ese eres tú, papito. Lo dicho de tu boca te atan, te ligan y te traen resultados. Mira, y le dice: tú no vas a morir porque el Señor ha dicho que no te va a matar. Mira, el Señor ha dicho que no, él remitió tu pecado, o sea, te redimió y te lo va a perdonar. Pero que el Señor te perdone el pecado no quiere decir que te va a dejar sin consecuencia. Como tú hiciste que los enemigos del Señor blasfemaran en contra de Jehová. Claro,
Ah, pero mira el rey que tiene Israel. Mira el rey que exaltaba el nombre de Dios. Mira el rey como agarró y puso al frente de la guerra para que lo matáramos. Mira cómo mataron a Urías Eteo. Comenzaron a blasfemar en contra de Dios, dice la palabra. Comenzaron a blasfemar, porque eso es lo que hace el impío, eso es lo que hace el mundo que vive acechándonos, vive mirando los errores que cometemos nosotros los hombres para comenzar a hablar en contra de Jehová. No de nosotros, no, comienzan a blasfemar en contra de nuestro Dios. Porque ponemos el nombre del Señor por el piso, por no cuidar nuestro testimonio y nuestras acciones. Y eso trajo consecuencias porque le dijo, el niño ciertamente morirá. Y murió. Esa historia la conocemos. ¿Usted sabe lo que significaba el nombre Urías Eteo? Eteo, realmente, hermano, él era Eteo, él venía de los hititas de Canaán. ¿Tú sabes lo que era un hitita de Canaán? Era de un pueblo literalmente opuesto a Israel, enemigo de Israel. Pero este hombre se convirtió a Dios y vino a servir con el pueblo de Israel para pelear. ¿Tú sabes lo que es eso? Que una gente venga del mundo a los caminos del Señor y que el rey lo haya entregado para que muera. Fuerte, hermano, eso. Y el nombre Urías significa Jehová es mi luz. Él se cambió su nombre, o el Señor le cambió el nombre. Al arrepentirse, convertirse y venía al pueblo de Israel. Eso es grande, hermano. Jehová es mi luz, era su nombre. Y entonces nosotros vemos cómo las situaciones y todo lo que hizo David provoca en él, siendo ya, hermano, rey, provoca en él situaciones de dolor y de dificultad, hermano. Usted lee el Salmo 23, muy lindo. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares delicados. Pero en el 22, mire a ver lo que le estaba pasando a David. Mire a ver lo que estaba viviendo David. Si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que ahí lo único que hay es llanto y lamento y sufrimiento. Siendo rey, estaba pasando la 1001 por todo lo que había hecho y todo lo que se le había levantado. Y dice en el 22, verso 1, dice, Dios mío, o sea, cuando tú lo dices 2 veces, Dios mío, pero Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas son experiencias, hermano, que se viven a veces. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El Señor en silencio. El Señor en silencio. Dice, Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Según, si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que él le dice, mira, yo puedo contarlo mis huesos. ¿Usted sabe lo que él quería decir? Usted sabe que nosotros tenemos cantidades de huesos que no lo vemos. Y ahí, por ejemplo, ahí tienen que haber 1, no sé, o 2, o aquí en la tibia. Y él lo veía todo porque él estaba disecado. Él estaba enfermo. Dice que su hueso, los huesos estaban, él necesitaba alegrarse y que sus huesos se recrearan porque hasta sus huesos estaban enfermos. David había sufrido esto grandemente porque el Señor cayó. El Señor hizo silencio. Él le decía en el verso 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Dice, todos mis enemigos lo que están es mirándome y levantan la cabeza, mira qué me pasa, como se levanta el enemigo a veces cuando tú estás en situaciones. Y tú ves que lo que están es mirando, esperando que tú caigas para comenzar. Y más ahora, que a la gente le gusta todo publicarlo por las redes. Es tan grave el tema de las redes que yo a veces cuando veo gente hablándole a gente que murió yo no sé hace cuántos años, fulano de tal y qué sé yo qué, y aquí estoy y qué sé yo cuánto, y yo sé que tú estás ahí en los cielos, pero por Dios, y esa gente tiene fe allá. Que todo el mundo, todo lo publican por ahí, todo lo escriben, todo el mundo está pendiente de lo que te está pasando, está destruido ese, mira cómo está, mira lo que está publicando. Y dice David que así estaban sus enemigos mirando, asediándolo, dice que abrían su boca como leones, dice, por devorarlo. Dice en el verso 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, lo que él estaba viviendo y experimentando, hermano, era horrible.
era horrible, hermano. Y nosotros sabemos que hay una palabra que él dice, cuando dice, pacientemente yo esperé a Jehová. Y él oyó y me respondió, que lo sacó del lodo cenagoso. Él se encontraba en un lodo cenagoso. Dice el Salmo 22, en el 22, dice, anunciaré tu nombre. O sea, David ahora hace un voto al Señor. Y le dice, líbrame de todos. Líbrame de mis enemigos, líbrame de todo esto que estoy sintiendo. Y entonces le dice, si tú lo haces, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, hermano. Porque no menospreció, dice, ni abandonó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y todo lo que he leído, usted ha cantado canciones de casi todo lo que yo he leído. Por ejemplo, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. ¿Verdad que al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe. Ah, gloria a Dios. ¿Verdad? Ahí él le dice, de ti será mi alabanza en la congregación, de ti será. David nos enseña que Dios busca corazones dispuestos y humildes y valientes. La verdadera grandeza comienza en lo pequeño, como pastor, humillado, en la obediencia y en fe al Señor. Y si nosotros cuidamos nuestro corazón, vamos a cuidar nuestra manera de pensar, hermano. Y Dios nos puede llevar a nosotros de pastorear ovejas a ser reyes, a reinar grandes propósitos del Señor. No es que el Señor lo va a poner mañana como presidente de República Dominicana. No, 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 hermano. Es a reinar propósitos de Dios. Es a gobernar propósitos que el Señor tiene para tu vida. Es a guiar cosas que el Señor ponga en tus manos, talentos que te quiere dar. Eso es lo que el Señor quiere. Dice el Salmo 51, en el verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David clamaba al Señor, David reconoció su pecado. David reconoció que le había fallado al Señor. David reconoció que su grandeza de pasar de pastor a ser ungido, a luego ser procesado, perseguido y llegar en algún momento a ese reinado. Cuando llegó a ese reinado y se vio ahí arriba, comenzó a llenarse de cosas que no eran de Dios. Hubo orgullo, hubieron situaciones que provocaron que él le fallara al Señor. Y entonces él dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Rebelarse en contra de Dios. Él reconocía que se había rebelado en contra de Dios. Y le dice, lávame más y más de mi maldad. O sea, había maldad en su corazón. Hubo maldad y esa maldad entró por sus ojos, por pensamientos, por deseos. Así pasa con nosotros, hermano, y lo que tenemos es que arrepentirnos y venir delante del Señor y humillarnos y decirle al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No ocultarlo el pecado, porque el pecado oculto hace que los huesos se enfermen. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí latente, yo sé que fallé. Yo sé que te fallé. Yo sé. Y estas situaciones que estoy viendo, yo sé que son por mi pecado. Yo sé que son. Y eso no dice que tú me has dejado de amar, sino que tú me estás corrigiendo y me estás enseñando. Eso es. Entonces, Dios espera que nosotros, hermano, tengamos una vida sencilla y dispuesta a humillarnos delante de Él, a rendirnos delante de Él. Que nosotros
entendamos que el Señor quiere establecer en nosotros, como le decía, un reinado, un gobierno que sea con visión y pasión por Dios, no por las cosas que vemos en este mundo, no por las cosas que se han establecido en lo secular, sino por lo que Dios ha dispuesto para tu vida y para mi vida. El Señor puso inclusive en su corazón el traer nuevamente el arca de Dios a la presencia del Señor, después que le había fallado. Mira, hace tiempo que el arca no está aquí en la casa del Señor, vamos a buscar el arca. Tuvo una buena intención que inició con malos hechos, obviamente, y que después corrigió otra vez, porque ese es el tema. Si yo fallé y yo accioné sin consultar lo que el Señor quería, cómo se hiciera, cómo el Señor estableció en su palabra que yo debía de moverme, yo necesito arrepentirme y decirle: Señor, yo fallé, lo hice mal y ahora lo voy a hacer bien. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Siendo rey, decide buscar la presencia del Señor, buscar el arca. Esto tenía un valor, hermano, muy grande para Dios, que es rescatar el arca. No lo hicieron en la primera ocasión, pero mire, lo hicieron mal y estaban celebrando fiesta y gozando. Y el Señor no estaba. Que el Señor nos libre de eso. Pero aunque cometió errores, siempre mostró un corazón arrepentido y sensible a la corrección de nuestro Dios. Y es lo que vemos ahí en el Salmo 51. Un corazón sensible. Lo que sostiene un liderazgo no es la perfección, hermano. No es que nosotros nos paremos aquí creyendo que somos perfectos. No es que nosotros le digamos al mundo que nosotros somos perfectos. No es eso, hermano. Es la humildad y el corazón enseñable. Un corazón dispuesto a aprender de nuevo. Un corazón dispuesto a dejar atrás todo lo que hice por lo que el Señor me está diciendo que haga. Él dice en el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, le dice. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él entendía que había una herencia pecaminosa y que necesitaba renunciar a todo eso. Necesitaba renunciar, y sigue diciendo en el verso 10, dice: ¿qué le dice David al Señor? Le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Algo que se renueva es algo que ya estaba y que por algo se dañó. Entonces necesita ser renovado. Él le dice: renueva un espíritu recto de mí. ¿Qué es un espíritu recto? Un espíritu recto es que va por donde el Señor quiere, algo correcto, algo justo, algo que haga lo que el Señor quiere, no lo que tú quieres. Y entonces le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo ahí, un corazón limpio, un corazón sin suciedad, sin maldad, sin pensamiento negativo, sin rencor, sin odio, sin resentimiento, sin envidia, sin maledicencia, sin malo deseo de que ese motorista no se lo lleve un camión. Hermano, sin tanto malo deseo que siempre tenemos como seres humanos, tantas cosas que llegan a nuestra mente. Eso es horrible, hermano. El corazón del hombre, ¿cómo está? Él le dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu poderoso. ¿Cómo que tu Santo Espíritu? Si el Espíritu Santo, el Señor dijo que no lo iba a dar a Cristo Jesús. Cuando se fue dijo que el espíritu de la promesa. ¿Y cómo es el asunto? Para que usted vea, hermano, las revelaciones que David tenía. David no era un hombre común y corriente, hermano. David tuvo revelaciones profundas en el Señor. David sabía que el Espíritu Santo existía y que lo guiaba. El Espíritu de Dios lo guiaba. O sea, en ese entonces el Espíritu de Dios se paseaba y trataba y hablaba al hombre. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, le dijo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está hablando del mismo Espíritu que nos guía y nos dirige a ti y a mí, hermano. ¿Y por qué digo que David no fue común y corriente? Porque a David se le revelaron cosas que hombres no vieron. David, hermano, fue el precursor de muchos instrumentos que hoy en día existen. Él lo diseñó. Y él estableció, hermano, alabanza continua en la iglesia.
Alabanza continua, no de que hay que ya son las 11, huye. No. Alabanza continua. El Señor lo que quiere es que le alabemos y que le adoremos. Si nos dan las 3 de la tarde alabando al Señor, que nos den las 3 de la tarde. Porque alabando al que nos creó, al que nos formó, al que nos diseñó, al que nos dio la vida. No estamos alabando a cualquier gente, estamos alabando y adorando a nuestro Dios, a nuestro Creador. Por eso a mí a veces me da tanta tristeza. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Y tú no sabes qué es lo que tú estás diciendo. Y es que tú no sabes lo que tú estás diciendo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Yo no me avergüenzo y tengo que declararlo y gozarme cuando lo estoy diciendo. Y brincar y gozar. Hay cosas que me chocan. Hay cosas que me chocan. Yo digo, hay espíritu que hay que reprenderlo, hay que clamar y orar por libertad. Porque a nosotros nos llamaron a ser libres. Que si conocemos su palabra somos libres y debemos de ser libres para adorarle, para alabarle, para levantar las manos, para brincar, para gozarnos en la presencia del Señor. Hay cosas como que van cambiando y como que se van metiendo unos espíritus de apatía y de cosas horribles. Y nos olvidamos, mira, David estableció alabanza continua y entraba un grupo y se acababa el tiempo de ellos y entraba otro porque tenía que seguir la alabanza y la adoración al Señor. Eso es lo que yo veo, que necesitamos nosotros, que a nosotros vuelve el gozo de la salvación, que nosotros volvamos a ese día en el que nosotros tuvimos ese encuentro con Él, que nosotros meditemos en la grandeza de nuestro Dios, que nosotros meditemos en lo hermoso que es Él cuando estamos cantándole y alabándole. Dice, un espíritu noble me sustente, o sea, nobleza, no habla de humillación, no habla de ser sencillo. Y entonces él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Necesitamos pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, que no nos eche de delante de su presencia y que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Y que vuelva a nosotros ese gozo de la salvación. Como esa canción que dice, llévame a la cruz, llévame al lugar de nuestro encuentro, llévame a aquel lugar donde comenzó nuestra amistad, donde yo supe que Él me amaba, que Él estaba esperándome, donde Él me tocó ese día ahí como yo iba al principio. Yo no sé si usted recuerda cómo fue al principio que usted conoció al Señor. Si es que lo conoció. Yo no sé si usted lo recuerda, lo hermoso que era, lo lindo que era. Y necesitamos que el Señor nos regrese allá. Que el Señor nos regrese a ese tiempo de fe, a ese tiempo de amor, a ese tiempo de devoción, a ese tiempo lindo en el que, wow, qué lindo lo que siento comparado con lo que sentí en el mundo. Necesitamos eso, hermano. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, dice David, yo lo daría el sacrificio, pero tú no quieres eso. No quieres holocausto, tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, dice el Señor. A un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Aunque los hombres lo desprecien, aunque tu familia te desprecie, porque eso era lo que él había experimentado. Señor, tú no nos desprecias, Padre. Si tenemos un corazón contrictado, o sea, humillado, que dice, espérate, aquí hay algo que no está bien, y lo saca, y te humillas, dice el Señor, dice su palabra, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor no quiere sacrificio. El Señor no quiere que tú camines de aquí a Higüey ni nada raro, ningún tipo de sacrificio, hermano, ningún tipo. Es lo que quiere tu corazón. El Señor lo que mira y come corazones humillados, apartado de la altivez, apartado del orgullo, apartado de, hermano, de la arrogancia. David sabía que Dios ama al humilde. Dios ama al humilde y al orgulloso lo mira de lejos. Por experiencia, él lo había experimentado. Y la palabra nos dice a nosotros eso. Dios ama al humilde y lo exalta.
David se ministraba a sí mismo, porque él sabe, y como nos dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y David se ministraba y le decía: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Usted, hermano, mire, saliendo de aquí, deberíamos de salir y comenzar desde hoy para que el próximo domingo lleguemos así desde hoy a decirle: alma mía, el domingo alaba a Jehová. Cuando lleguemos aquí, alaba a Jehová y no te olvides de los beneficios que hay en alabarle a Dios. Alma mía, para que este cuerpo se mueva, el alma tiene que despertarse y entender lo que significa Dios. Tiene que salir de ese letargo, de esa pasividad, de ese alabar a Dios de boca, pero un corazón apartado de Él. Con esto yo termino. Precisamente en Hechos la palabra nos dice a nosotros que el Señor quiere levantar nuevamente, reedificar el tabernáculo de David. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, no el de Moisés, en el que el hombre entraba una vez al año, y hay mucha gente que no entra ni una vez al año a la presencia del Señor, porque están distraídos y no entran a la presencia del Señor. Y el Señor quiere que nosotros entremos siempre, porque Cristo Jesús rasgó el velo para que tú y yo entremos a la misma presencia del Señor. A la presencia del Señor. No ha enseñado el Señor que no importa el lugar. No enseñó cuando fue a donde la mujer samaritana. No enseñó, no importa el lugar, lo que importa es tu corazón. Lo que importa es que tú le adores en espíritu y en verdad. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué de diferente tenía el tabernáculo de David? Adoración continua, libertad, adoración continua a nuestro Dios. Una adoración ahí continua todo el tiempo para nuestro Dios. Una adoración que no terminaba. Ese es el tabernáculo que el Señor quiere restaurar. David pasó de ser un pastorcito despreciado, desechado, a llegar al rey de Israel, a ser rey de Israel. Pero aún siendo rey, aunque hubieron situaciones, luego se humilló y reconoció quién era su Dios. Y trajo el arca a la casa del Señor. Y después que trajo el arca, hermano, estableció una adoración continua a nuestro Dios. Una adoración continua al Rey de Reyes. Y reconocía quién era rey. Reconocía que el rey era aquel que está allá arriba en los cielos. Se humilló. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, humillarnos. Y reconocer que sin Él no somos nada. Que necesitamos, hermano, entender que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, lo debe de ser todo para nosotros. Y si Él lo es todo, hermano. En el nombre de Jesús, que el Señor nos ministre, que el Señor cambie nuestra manera de pensar, que el Señor cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, para que cambie nuestra manera de alabar y adorar a Dios. Que el Señor cambie nuestra manera de pensar para que nosotros entendamos que el Señor no se conforma con cualquier cosa. Que el Señor quiere tu corazón. Y si estamos alabando al Señor, tu corazón está alabando a Dios. Estás alabando a Dios, estás declarando lo que estás diciendo, lo estás declarando desde lo más profundo de tu corazón. Que en el nombre de Jesús, el Señor nos enseñe cada día a nosotros a pasar de esa etapa de ser, hermano, menospreciados a ser esos hijos de Dios que Él utiliza para su gloria y su honra. Porque dice la palabra que Él a ti y a mí nos constituyó reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes somos para el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Porque tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros aprendamos en el proceso. Que nosotros aprendamos, Señor Padre, a buscarte en la soledad. Padre, a no llenarnos de tristeza, Señor, y de conmiseración, sino a buscar tu rostro en ese tiempo y a ser moldeado nuestro corazón, Padre, para conocerte ahí en la soledad, para conocerte, Dios, y que nuestros corazones sean preparados para ir creciendo y mostrando tu nombre, Señor, a las naciones, aquellos que se levantan en tu contra, Señor. Era necesario que se levantaran los filisteos. Era necesario que se levantara el gigante para que David fuera promovido, Señor. Y muchos de nosotros, Señor, a veces estamos experimentando eso en nuestras vidas. Y lo único que tú quieres, Señor, es que seamos reyes, Señor, de tus propósitos. Reyes de tus planes. Reyes, Señor, de lo que tú diseñaste y planeaste para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Reyes y sacerdotes para ministrar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, gracias, porque no quieres sacrificios, Señor, sino corazones contritos y humillados delante de ti. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gracias. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, y llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, y llévame a la cruz, llévame a la cruz. Yo quiero que nosotros cantemos esta canción una vez más con mucha convicción, hermano. Medite en lo que está declarando, hermano, porque esto nos pasa a diario. Se nos olvida aquel día, se nos olvida ese lugar, se nos olvida quién es nuestro Rey, se nos olvida quién es nuestro Salvador, se nos olvida quién es que pelea por nosotros. Y necesitamos que, si acaso se nos olvida, que si acaso se nos escapa, el Señor nos haga regresar a ese lugar. Y ojalá y regresemos todos los días, y todos los días estemos con ese primer amor ahí renovado. Todos los días. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, y llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó
al rincón de nuestro encuentro y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero y llévame al madero, pídeselo de verdad, al rincón de nuestro encuentro y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz y llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración. Solo en ti encuentro mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti encuentro mi amor. Llévame a la cruz. Llévanos a la cruz, Jesús. Llévanos a la cruz. Llévanos a rendirnos. Llévanos, Señor, a aquel lugar. Llévanos, Señor, a recordar ese sacrificio. Llévanos, Señor, Padre. Que no se nos olvide, Señor. Que no se nos escape, Padre. Y si sucede, Señor, llévanos. Llévanos al lugar de nuestro encuentro. Llévanos al lugar, Padre, donde comenzó, Señor, nuestra amistad, donde comenzó, Señor, Padre, aquel tiempo hermoso, Señor, aquel primer amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias y confiamos en ti, Señor, en que tú perfeccionarás, Señor, la obra que comenzaste en nosotros. En el nombre de Jesús. Es tu obra, Señor. Somos tus hijos. Estamos en tus manos, Señor. Esta iglesia está en tus manos, Señor. Prospera, Señor, esta iglesia, Señor, espiritualmente. Prospera esta iglesia, Señor, en espíritu y en verdad. Prospérala, Señor, en adoración genuina y verdadera. Prospérala, Señor, en corazones rendidos a ti, Señor. Prospérala, Señor, en un avivamiento, Señor, en un despertar, Jehová. Prospérala, Señor, en oración verdadera, Señor. En pedir, Señor, el ver tu rostro, el escuchar tu voz, el vivir para agradarte, el vivir para adorarte, Señor, a ti. Prospérala, Señor, en un espíritu fortalecido en ti, Señor. En un espíritu de fe, en un espíritu de alabanza y adoración a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Jehová, que el mundo pueda ver, Señor. Que el mundo pueda ver, Señor, que somos tus hijos, que te adoramos, que te servimos y que estamos rendidos ante ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a esa cruz. Llévanos a ese encuentro. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor. Padre, que no haya límites. Que no te pongamos límites, Señor. Que nos sorprenda tu gracia. Que nos sorprenda, Señor, tu gracia. Que nos sorprenda tu unción, Señor, y tu poder, tu espíritu derramado, Señor. Que nos congreguemos, Señor, como aquellos en el Pentecostés, Señor, esperando, Señor, el derramamiento de tu espíritu.
Fuego en el nombre de Cristo y Espíritu de Dios, Señor, en medio nuestro, Jehová. Que se vaya todo temor y toda apatía, que se derrame, Señor, tu Espíritu. Que tú repartas lenguas, Señor Padre. Que haya profecía en tu casa. Que haya libertad, edificación, Señor, de corazones, de vida, restauración de hogares. Salvación, Señor, reconciliación, Padre, de los que están perdidos en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Reprende, Señor, al devorador. Reprende el que se ha levantado, Señor. Repréndelo, elimínalo. Oh, que caigan esos Goliat que se han levantado en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Todo espíritu de temor y de apatía, todo espíritu contrario, todo lo que se opone a una adoración genuina y verdadera, todo lo que tiene los corazones cautivos, sea reprendido en el nombre de Jesús. Que haya libertad para adorarte, para brincar en tu presencia, para gozarnos en tu casa. Que haya visión de que es a ti, Señor, a quien te estamos alabando y adorando. Que haya libertad, Señor, que se vaya el temor, que se vaya la apatía, que se vaya la vergüenza. En el nombre de Cristo Jesús. A David no le importó ser rey y danzaba con todas sus fuerzas, aunque lo criticaran. No le importaba y te adoraba con todas sus fuerzas. Dice la palabra, con todas sus fuerzas. Oh, Rabalaba Sokeijaba. En el nombre de Cristo, trae libertad, Señor. Trae libertad y muévete en el nombre de Cristo con poder. Poder de Dios en nuestras vidas en el nombre de Cristo. Nos ha dado poder. Nos ha dado poder. Nos ha dado poder, dominio propio. Irralabasoikele. Arrababasokeilabasonda. El enemigo está bajo tus pies. Deja de temer. En el nombre de Jesús. Está bajo los pies del Maestro. Vencido es, dice sorbido en la cruz. Sorbida fue la muerte en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Deja de tener temor. En el nombre de Jesús. 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 Echa fuera todo temor en el nombre de Cristo. Echa fuera todo temor en el nombre de Cristo. Recibe paz en el nombre de Jesús. Recibe la paz que Cristo te da en el nombre de Jesús. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero el Señor te dice que se vaya el temor de tu mente. Él tiene el cuidado de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Cristo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que el Señor les bendiga. Gracias, Jesús.